Con los anteriores podcasts hemos hecho como una recopilación de conocernos, buscar los medios, a entregarle a Dios, y yo me imagino que ahora estamos en la misma sensación que yo tuve hace un par de años atrás en cómo asimilo todo lo que me está sucediendo en mi vida, cómo asimilo cada cambio que está llegando a mi vida, cómo asimilo el hecho de iniciar a confiar y a depender de Dios. Y bueno, básicamente voy a hablarles de cómo lo siento yo, cómo lo he asimilado yo. Y cuando yo empecé a comprender y a aceptar eh, la vida que yo tenía, y empecé a ver toda la incomodidad que me rodeaba, fue ahí cuando de verdad inició ese crecimiento, pues yo me volví consciente de mi entorno y yo nada más tenía dos opciones: o continuaba así o tomaba las medidas necesarias para empezar a transformar mi vida. Y yo no quiero romantizarte el proceso de transformación, porque desde la aceptación de verdad es súper difícil desarmar toda tu vida, todo lo que tú creías, todo lo que tú considerabas que era bueno, que era malo, que era aceptable, que las conductas que tenías, de dónde venían, y esas conductas qué decían de ti, qué reflejaban esas conductas de tu carencia, de tu necesidad, de tus heridas. Es que literalmente tú desarmas tu vida. Y desde que tú inicias a tener esa conciencia, básicamente empiezas a educar desde la sanidad lo que quieres hacer de ahora en adelante. Y se siente como tú eres adulta, pero tu mente es una bebé. Entonces a esa bebé la vamos a llenar de todo lo que queremos en nuestra vida de ahora en adelante. Entonces sí, es una educación desde cero, un autoconocimiento desde cero. Y en eso hay una montaña rusa de sentimientos, de emociones, hay confusión. Es un viaje, literalmente es un viaje. Porque ah, nuestro primer obstáculo es nuestra mente. Ella es el primer obstáculo que nosotros tenemos. Porque nuestro cerebro no le gustan las sorpresas. Y a él toda la incomodidad que se pueda ahorrar, él la va a hacer. Él no le gusta salir de su zona de confort. Él no le gusta que tú vengas con cosas nuevas cuando no sabe qué va a pasar después. Y ahí es cuando nace la famosa incertidumbre. Pero es tu cerebro diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? Y él empieza a bombardearte de confusiones, de miedos, y es cuando tú te sientes como contra la espada y la pared, que tú dices, pero ¿por qué mi propio cerebro no me apoya? ¿Por qué él, si sabe que necesitamos cambiar, porque de alguna forma ya tu vida, tu ser, tu espíritu, tu corazón te lo manifestó, debes salir de aquí, debes cambiar esta área de tu vida, o sea, ya no sigas así, ya no más? Pero tu cerebro dice, y espérate, yo no conozco nada de lo que va a suceder. Yo no conozco cómo vamos a terminar si tomamos este camino. Pero es justo ahí donde tú debes tomar el control, porque tú eres el adulto, y hacerle saber a tu cerebro que tú estás a cargo, que tú lo vas a mantener en seguridad, porque tu cerebro lo que quiere sentir es seguridad.
Y ahí es cuando entramos nosotros a brindarla. Y literalmente tenemos que hablar con él. Tenemos que decirle, cálmate, yo estoy a cargo, todo va a estar bien. Esto que va a suceder en nuestra vida es necesario para seguir creciendo. Esto nos va a convertir en una mejor persona. Esto nos va a potenciar a la vida que nosotros queremos. Hay que transmitirle esa seguridad a tu cerebro para que él pueda ser tu amigo en el proceso, más no tu enemigo. Pero para que funcionen todas estas nuevas decisiones que vamos a tomar, tenemos que ser conscientes que la decisión que vamos a tomar hay que tomarla desde el ser, desde tu ser, desde lo que tú quieres realmente ser, no desde tu ego. Porque de verdad el ego herido es tu peor enemigo y por consiguiente es tu segundo obstáculo. El ego básicamente te va a alejar, te va a hacer creer que todos a tu alrededor deben pagar quizás por cada sentimiento o cada emoción mala que sintieron, te va a cegar, te va a llenar de orgullo y ninguno de los dos es bueno para la vida. Ni el ego ni el orgullo realmente es bueno para la vida. Y uno debe sentirse orgulloso positivamente, pero negativamente ¿para qué? Si realmente el ego y el orgullo lo que hacen es atrasarnos en la vida, porque nos cierran, nos meten como en una cajita de cristal que te hacen victimizarte cada día más. Y en esa victimización te atrasas. Te atrasas porque no te atreves a soltar, no te atreves a pedir perdón, no te atreves a perdonar, no te atreves a aceptar que sí, que las personas se equivocaron, pero tú también te equivocaste. Entonces, de verdad, no sirve para nada. Y siento que es cuando Dios realmente te dice, déjame hacerlo a mí, déjame educarte a mí. Y Dios nos dice a nosotros que no imitemos las conductas ni las costumbres del mundo, que más bien dejemos que Él nos transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. Al cambiarnos la manera de pensar, entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual siempre es buena, agradable y perfecta. Y fíjate que lo que Dios quiere hacer en tu vida inicia precisamente por tu mente, por tu cerebro, porque es ahí donde está tu piedra de tropiezo. Siento que cuando Dios nos inicia a cambiar nuestro pensamiento, empezamos a educar el optimismo. Y ese optimismo va en todo, en cómo tú te hablas, en cómo tú piensas, en si tú hablas más en negativo o en positivo. Como decía, hay que iniciar a hablarnos internamente, a agradecer por lo que tenemos. Yo me acuerdo que una amiga se reía de mí porque yo a veces le agradecía, gracias pies por tenerme de pie en la tierra. Gracias a mis rodillas porque aguantan el peso de este cuerpecito. Gracias a mi cabeza porque me da sabiduría para pensar, para actuar y para seguirme desarrollando. Gracias a mi tiroides porque ella es la hormona central y ella va a estar bien para que mis demás hormonas estén bien. Gracias a mis ojos que aunque yo no como zanahoria, ellos ven bien y yo veo a distancia y veo bien. O sea, empecé a cambiar la forma de hablar, a hablarme desde la gratitud, a hablarme bonito a mí misma y a darle las gracias a todo mi cuerpo simplemente por funcionar. Porque ellos todos los días trabajan por mí, todos los días trabajan por mí. Y yo decía, pero cuando yo termino un trabajo yo quiero que me agradezcan. ¿Y cómo es que yo ni siquiera le agradezco a mi cuerpo por trabajar por mí? O sea, son pequeñas frases, pequeños cambios que uno inicia a hacer que te van educando ese optimismo a que las cosas van a estar bien, ya confiando en que tú eres amado por Dios, ya confiando en que tú eres elegido por Dios, ya confiando en que estás aquí con un propósito. Tú te inicias a personar de
eso que Dios te dice y tienes una seguridad día a día para seguir avanzando. Y solo cuando tú te lo propones, porque esa es la clave, que uno se lo proponga. Cuando uno se propone iniciar a ser consciente, empieza a ser el comandante de su vida, literalmente, porque la conciencia es lo que te hace decir, hey, pero es que esto que yo estoy haciendo en este momento no habla de la versión que yo quiero crear en mí, habla de mi herida, habla de mi pasado, habla de las conductas que yo quiero abandonar en mi vida. Y eso simplemente se trabaja con conciencia, porque es que, por lo menos, tienes 27 años siendo esa persona, obviamente tienes que desacostumbrarte de ese viejo ser que tú eres. Tienes que dejarlo en el pasado y decir, gracias por todo lo que me enseñaste hasta el día de hoy y gracias porque ahora yo tengo bases para decir, quiero cambiar esto de mi vida, quiero cambiar esto de mi vida, quiero mejorar esta parte para transformarme. Así que cuando, así que cuando Dios de verdad tú le abres su corazón y Él entra a tu corazón y entra con el poder que tú le das de, úsame Señor, entra con ese poder y autoridad de, yo voy a edificarte, como decía, te desarmas, pero de verdad Dios te va a quitar todo, todo. Dios te va a limpiar completamente. Y es como cuando tú compras una tierra, tú compras un terreno para construir una casa. Bueno, esa tierra hay que limpiarla. Esa tierra hay que limpiarla, hay que podarla, hay que ponerle vitaminas, hay que ponerle minerales, hay que cavar a fondo para que la tierra que estaba muerta arriba, pues se saque toda y esa tierra que estaba más húmeda abajo pueda dar frutos. Así mismo va a llegar Dios a tu vida. Dios te va a limpiar todo lo que Él sabe que necesita limpiar. Todo. Y por eso muchas veces uno pierde amistades, pierde relaciones, quizás sale de todo el círculo al que estaba acostumbrado a relacionarse, porque ya tú sientes que no vibras igual en ese lugar, porque tú sientes que el entorno, cuando tienes ese nivel de conciencia un poquito desarrollado y ese nivel de optimismo que estás educando, tú sientes que ya hay ambientes que, hey, esto no te trae nada bueno a tu vida, no te suma. Y cuando uno está en ese mood, literalmente tú quieres rodearte de paz y rodearte de personas que te sumen a la construcción de tu nuevo ser, de tu nuevo yo. O sea, nada que te eche para atrás, porque entonces tú estás perdiendo el tiempo. Y eso mismo empieza a hacer Dios, a limpiarte de todo, de absolutamente todo para prepararte, para poder darte. Y yo he escuchado muchas personas cuando dicen, no, pero es que yo le oro a Dios y Dios no me responde, o yo no veo nada, yo le pedí esto y yo no veo nada. Pero es que espérate, Dios no es un mago. Dios no está trabajando para ti. Dios, ¿cómo te va a dar si no te ha limpiado? O sea, ¿tú cómo puedes llegar a sembrar un árbol en una tierra sucia? Se muere, se marchita. Si no tiene las suficientes vitaminas, el sol lo achicharra. Lo mismo pasa con nuestra vida y cuando Dios inicia. Dios tiene que trabajar la tierra para poder darte, para poder limpiarte. Y ahí es cuando empieza todo el proceso de que tú te quedas sin nada, pero lo vas a tener todo. Y cuando empiezas a tener ese todo, es todo lo maravilloso y toda la abundancia de la que Dios te quiere rodear a ti. Y hay que estar con las manos sueltas para poder recibir. Hay que tener las manos vacías para poder recibir. Porque si tú tienes, nuevamente, pongo ejemplos, si tú tienes las manos llenas de, no sé, de monedas de 50, las tienes llenas, ¿y cómo te van a dar una moneda de 1000 que es más grande? No te la pueden dar. Porque tienes que dejar todas las de 50 que tienes para que te den una de 1000. Exactamente ese es como el comienzo de, de soltar y decirles, listo, Señor, tú me estás quitando todo lo que me estás quitando porque tienes un propósito y entiendo que eso no edifica mi vida. Es dejarlo hacer, no es que las cosas van a suceder
de un día para otro. Mentira. Quien te diga que los cambios llegan de un día para otro, te está mintiendo. Los cambios no llegan de un día para otro, porque tienes que desajustarte de todo lo que tú considerabas que estaba normal en tu vida, pero te hacía daño. Porque es que todo se nos permite, pero es que no todo nos conviene. Entonces, en ese orden de ideas, cuando uno sabe que la primera carencia que uno tiene, por lo menos en mi caso, mi primera carencia era la paciencia, porque yo todo lo quería para allá. La inmediatez del ya. Yo me salía de control, pero yo decía, pero es que ya pasó una semana y nada, ya pasó un mes y nada, esto no llega, esto no evoluciona, yo no veo cambio, yo no veo... No, no, esa área de mi vida o ese paso de mi vida o estos años de mi vida, yo los puedo titular Dios estaba en el taller. Dios estaba en el taller y yo no sabía que Dios tenía que limpiar tanto. No sabía. Así que cuando uno empieza a hacerle aseo a su casa, que toma la decisión de remover todo, de sacar toda la ropa que ya no usa, de sacar todos los platos que están sucios, los que están oxidados, etcétera, los sartenes y botarlo, uno se toma varios días. Uno no lo hace todo en un día. No lo hace todo en un día. Lo mismo pasa cuando Dios entra a tu vida. Va a requerir un tiempo y el tiempo que se demore es todo lo que tiene que limpiar, pero después viene todo lo maravilloso porque tienes las manos, el corazón dispuesto, la mente dispuesta, transformada para poder recibir. Porque Dios no te puede dar donde no hay paz. Y de las primeras cosas que Dios empieza a formar en tu vida, primero es la paciencia, por lo menos en mi vida, empezó a formar paciencia, empezó a darme paz. Y Él me dijo que a mí me iba a dar una paz que sobrepasaba todo entendimiento, porque no es una paz como la del mundo, es una paz que la da Él. Y yo te puedo asegurar que yo estaba en el caos, hundida, sumergida. Y tengo tranquilidad. Digo, mi problema no se ha solucionado, pero yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que yo salgo de aquí victoriosa. Y así ha pasado en infinitas áreas de mi vida porque yo no me canso de decir que mi vida es una vida llena de testimonios diarios. O sea, yo estoy aprendiendo a vivir en lo sobrenatural, en lo que eso no va a pasar, bueno, a mí me pasa. Y así como me pasa para bueno, me pasa para malo, pero de ahí mismo Dios me saca. Esto para mí ha sido el ir asimilando mi proceso. Hay áreas en mi vida que ya están más calmadas, que definitivamente sí, mi mente ha tenido una transformación y un autoconocimiento tan bonito que, que me siento feliz por la persona que estoy siendo, en lo que me estoy convirtiendo, por lo que he superado, por lo que he sanado y le doy las infinitas gracias a Dios. Entonces, con esto te quiero decir que no te asustes porque no veas respuestas inmediatas, que no te asustes porque Dios no te quiere dar la inmediatez del deseo, Dios te quiere limpiar para darte sobreabundantemente. Y si Dios llegara simplemente a calmarte el deseo que tienes en el momento, como cuando te comes una salchipapa, tienes un deseo o cualquier comida favorita, yo tengo antojo de salchipapa. Cuando te comes esa salchipapa, ya tú al día siguiente continúas tu vida como si nada y listo, ya saciaste ese deseo. Pero es que Dios no te da placeres momentáneos. Dios te da placeres a ti eternos. Por eso la espera vale la pena. Porque el placer es eterno. Porque la construcción que hay de esa limpieza, de eso que tú tuviste que soportar, que te dolió soltarlo, que te dolió vivirlo, es que lo que te viene, es que de verdad es inexplicable. La felicidad que te da Dios, eso no tiene comparación con nada de lo que tú has vivido en tu vida. Absolutamente nada. Porque es una felicidad
que te llena todo el espacio de tu cuerpo. Cada célula de ti está feliz. Y tú me dirás, si me escuchas, bueno, pero es que está loca, ¿cómo así? No, es que eso hay que vivirlo para poder identificarse con esa felicidad que simplemente da Dios. Y cuando tú empiezas a sentir esa felicidad que te da Dios, tú quieres más. Tú te vuelves adicto a eso, a buscar más de Dios, a aprender a escuchar esa voluntad porque tú te quieres seguir sintiendo así. Y ya tú sabes que no vas más hacia atrás y no te vuelves un buscador intenso de tu pasado. Porque es que tú sabes que en el pasado no vas a encontrar ni un poquito de gozo del que tú estás sintiendo hoy en día desde cuando tú iniciaste a transformar tu vida. Y ya, esto no se trata de mí, se trata de lo que quiero dejarle al mundo. Espero que estas palabras hayan aclarado quizás un poco más tu mente, te haya sentido identificado y aprende a vivir el proceso. El proceso no es fácil, vuelvo y repito, no lo estoy romantizando. Es difícil, pero los resultados son bonitos. Lo que vas a encontrar después de atravesar ese río, esas turbulencias, esas tormentas, es un jardín florecido, lleno de mucha paz, lleno de mucha felicidad, lleno de mucho gozo. ¿Qué es lo que Dios quiere brindarte? ¿Qué es lo que la vida quiere brindarte? Simplemente si tú te dejas. Porque de verdad, si tú quieres, lo puedes hacer. Si tú quieres.